hermanos. Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses 1, 15. Por favor, busque un lugarcito donde sentarse, hermanos. Vamos a estudiar esta mañana. Vamos a aprender la palabra del Señor. Puestos en pie, leemos el verso 15 y el 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Gran privilegio, Señor, el que tengo este día. Compartir el Evangelio con mis hermanos. Una tarea muy hermosa, muy noble, Señor. En este momento quiero depender 100% de ti. 100% de tu gracia, de tu sabiduría. Ayúdame, Señor. Ayúdame a predicar el día de hoy tu palabra, a abrirla ante mis hermanos, que sus corazones también se abran ante tu palabra. Y todos, Señor, seamos edificados como un solo cuerpo, Señor, en este lugar. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el día de hoy vamos a dar un tema especial de Santa Cena. Vamos a hacer una pausa de nuestra serie que se titula Cimientos y Columnas. Y vamos a ver un tema, hermano, que hemos titulado El Dios invisible que se hizo visible. Amén. El Dios invisible que se hizo visible. Hermanos, a mí me gusta mucho que me hagan preguntas de la Biblia. Me encanta que me hagan preguntas de la Biblia. No porque me sepa todas las respuestas, sino porque me gusta el desafío de saber si sé la respuesta o no. Ese pequeño suspenso mientras están formulando la respuesta provoca en mí mientras están formulando la pregunta, provoca un cierto nerviosito, como decir, ¿será que me la voy a saber o no? Algunas veces, hermano, no sabemos las respuestas a algunas preguntas de la Biblia y algunas veces no las sabemos, porque en la Biblia hay misterios, hermano, muy difíciles de que nosotros comprendamos en esta dimensión, por decirlo así, entre comillas, no me gusta esa palabra, en esta dimensión espiritual donde estamos. Es bien difícil. Hay cosas, hermano, que jamás las llegaremos a comprender a cabalidad mientras estemos en esta cárcel, en este cuerpo. ¿Ok? Porque simplemente son cosas demasiado profundas y demasiado espirituales como para que nosotros las podamos entender. El otro día, un viernes que terminó la reunión, hermanos, íbamos rumbo a nuestra casa con mi familia. Iba manejando allá por la Ronald Reagan, lo recuerdo perfectamente. Y tuvimos una plática con mi esposa. Mi esposa me dice, oye amor, me dice, hay muchos pasajes de la Biblia bien difíciles. Le digo, sí, la verdad es que sí, hay muchos pasajes complicados. Me dice, yo nunca he entendido los pasajes de la Biblia que dicen que ciertos hombres vieron a Dios, porque hay varios pasajes en la Biblia de ciertos personajes bíblicos que dicen que vieron a Dios. Pero también, dice mi esposa, hay muchos pasajes en la Biblia que dicen que a Dios nadie lo puede ver. Y no tengo claro, dice, esos pasajes me resultan difíciles de comprender. Entonces, traté de armar, de elaborar una respuesta, según yo, teniendo el entendimiento de que más o menos tenía una idea de la respuesta.
Y la dejé así como, ¿será? No sé si usted a veces quiere contestar algo y por fuerza quiere que su respuesta sea correcta, pero usted en realidad ni usted mismo tiene claro lo que usted está diciendo. Eso me pasó ese día. Dije como que la respuesta no la convenció a ella ni me convenció a mí. Y todos quedamos igual. O sea, no llegamos a ningún lado ese día en el carro. Íbamos conversando en voz alta y las gemelas van atrás y más atrás va Jero y Max. Y a ellos les gusta siempre oír cuando hablamos de la palabra de Dios. Entonces sentí como que no llegamos a ningún lado. Así que me puse a investigar y me puse a estudiar este tema para poderle dar una respuesta satisfactoria a esta aparente contradicción, porque la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia tiene algunas cosas que dentro de la teología se le llaman paradojas, que son cosas difíciles de entender, ¿ok? Pero no contradicciones. Ahora, esas cosas son difíciles de entender por varias razones. Algunas veces porque a nosotros nos falta estudio bíblico. Ahí en ese caso no es culpa de la Biblia, es culpa del estudiante de la Biblia. ¿Okay? Algunas otras veces son cosas difíciles de comprender porque hay cosas secretas que Dios dejó para su propia potestad y conocimiento de Él y no le son reveladas a los hombres. Tenga mucho cuidado, hermano, de que cuando usted quiera dar una respuesta a una pregunta donde simplemente la Biblia calla, usted quiera inventar una respuesta. Porque como dijeron los reformadores y dijeron algo muy sabio, donde la Biblia calla, nosotros tenemos que callar. Porque no podemos ponernos a inventar cosas que ya no son bíblicas. Y donde la Biblia habla, nosotros tenemos que hablar y decir lo que la Biblia dice ahí, porque si no estamos siendo infieles a la palabra. Estamos diluyendo el mensaje y estamos escondiendo el verdadero evangelio de Jesucristo. El día de hoy, hermanos, trataré de dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta y esperamos con la ayuda del Señor que eso pues al final, ¿verdad?, nos traiga paz. Cuando lleguemos a contestar esta pregunta el día de hoy, hermano, no solamente nuestra fe se aumentará al ver la sabiduría que contiene la Escritura, o al menos esa es la intención, sino que también comprenderemos algo maravilloso acerca de la persona de Jesucristo. Este tema pretende eso, pretende que nos lleve a un entendimiento mucho más profundo todavía de quién es Jesús. Porque lamentablemente, hermanos, muchos cristianos no tienen al Jesús verdadero, al Jesús de la Biblia. ¿Ok? Así que vamos a ir a analizar nuestro pasaje, hermanos. Primeramente, siempre es mi costumbre, si usted me ha oído predicar por algunos años, siempre es mi costumbre esa, mi pasaje base, hacer un análisis, porque ese es nuestro cimiento. No podemos edificar sobre algo que no sea bíblico. Tenemos que edificar siempre sobre los versículos que significan algo y que están bien interpretados. Y de ahí el resto fluye. Primero, dice ahí, hermanos, en Colosenses, que hablando de Jesús, el apóstol Pablo, hablando de Jesucristo, usted lea el contexto en su casa, el apóstol Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Para que usted entienda un poco el contexto, en Colosas se ha levantado un grupo de gnósticos, ¿ok? Y este grupo está atacando la deidad de Jesús. Está diciendo que Jesús era un ser muy elevado, muy superior, un espíritu muy por encima de los seres humanos, pero que no era Dios. Y esta es una doctrina, hermanos, que toda persona que no la crea no es cristiano. Si usted cree que Jesús no es Dios, usted no es cristiano. ¿Ok? Y si usted, hermano, se aferra a esa doctrina, para nosotros como iglesia, usted es un hereje. Así de delicada es esta doctrina. Porque precisamente lo que a nosotros nos hace cristianos es que somos seguidores de Cristo. Porque la Biblia nos deja claro, sin margen de duda, ¿okay? Porque de allí viene nuestra fe, que Jesús es Dios, que la deidad de Dios está sobre Jesús. Entonces, esto es, hermanos, el asunto que se está abordando en Colosas. Están atacando Pablo está tratando de refutar a los gnósticos. ¿Okay? Siglo I, siglo II, los gnósticos fue un movimiento fuerte, hermanos. Y los apologistas del siglo II
no se hubieran levantado grandes cristianos del siglo II, escuche, no se hubieran levantado a refutar a los gnósticos, el cristianismo no existiría. No era cualquier movimiento, hermano, era un movimiento fuerte, era un movimiento peligroso. De hecho, la mayor parte de las epístolas de Pablo es contra los gnósticos o contra los judaizantes. A ese nivel de peligrosos, hermano, era este grupo de gnósticos, que si usted tiene duda de quién son, en un futuro vamos a hablar más a profundidad, pero por ahorita no se preocupe, solamente entienda que era un grupo que se oponía a la deidad de Jesús. Es en ese contexto que Pablo les dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. La palabra griega que se tradujo acá como imagen es la palabra eikon, E-I-K-O-N, eikon. Ahí está. Esa palabra, hermano, se traduce en este pasaje como imagen. De esa palabra eikon, hermano, procede una palabra que usamos regularmente en nuestro idioma de todos los días. No sé si alguien más o menos se da cuenta. La palabra ícono. De esa palabra eikon proviene la palabra ícono, creo que en inglés es icon, ¿no? Un icon, ¿no? Ajá. Entonces, esa palabra es una palabra usada por nosotros. Le voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando usted está trabajando en su computadora en el área de la informática y alguien le dice, haz clic, si quieres mandar a imprimir este documento, tienes que hacer clic en el icono de impresora. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que por ahí en su pantalla, en algún lado, en algún menú, hay un dibujito de una impresora que representa la impresora real que usted tiene allí instalada en su escritorio, en su oficina. Y usted tiene que hacer clic en ese icono para comenzar a seguir las instrucciones, ¿no? ¿Qué vas a printear, blanco y negro, cuántas copias, etcétera? En este sentido, entonces, esa impresora es un representante, ese icono, ese dibujito es un representante de la impresora real. Por ejemplo, un icono del cine es una persona que con solo verla representa al cine de su país. Por ejemplo, si yo le digo Charles Chaplin, todo el mundo piensa, ok, la industria del cine americano. O Pedro Infante, ¿cuántos hay de acá de México? Pedro Infante, de la época del cine de oro de México, del mejor cine que está catalogado como una de las mejores épocas de cine de México, etcétera. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que con simplemente ver esos dos íconos, uno piensa, ok, el cine mexicano o el cine americano. Piensas en toda la industria, en todo el cine, en toda la organización, en Hollywood, en Televisa o qué sé yo que se le venga a la mente a usted, ¿no? Por ejemplo, un ícono, hermanos, del fútbol soccer, que es el deporte que por lo general nos gusta a todos nosotros. Si yo les preguntara, hermanos, mencióneme usted a un ícono del fútbol soccer. Yo creo que algunos dirían Pelé, otros dirían Maradona, otros dirían Johan Cruyff, y están diciendo que con simplemente verlos a ellos, ¿uno piensa en qué? Uno piensa en fútbol. Representan algo. Amén. Ahora, cuando Pablo está usando esta palabra para Cristo, los ejemplos que yo le acabo de dar quedan limitados. ¿Por qué? Porque Cristo no solo es la representación de Dios, porque Dios puede mandar en representación de él a cualquier persona, ¿ok? Sino que Cristo, hermanos, es no solo la representación, sino también la manifestación. Es decir, es la imagen de Dios, pero eso no significa que Él es menos que Dios, sino que la deidad que reposa sobre Dios, sobre el Padre, está sobre el Hijo también. ¿Ok? Y luego dice, Él es el primogénito de toda creación. Y mucha gente tropieza con esta palabra primogénito. ¿Ok? Porque la gente automáticamente, cuando nosotros vemos la palabra primogenitura en la Biblia, automáticamente pensamos ¿en quién? En el Hijo que nació primero. Entonces, ok, si Cristo es el primogénito, entonces Cristo es creado. Mucha gente cree eso. Los testigos de Jehová son unos. Creen que Cristo fue lo primero que el Padre creó. Y luego por medio del Hijo creó todo, pero el Hijo no es eterno. El Hijo es creado según esta postura. Cuando usted entiende esa palabra ahí. Esa palabra primogenitura ahí, hermano, no representa orden cronológico en creación, sino importancia como ser. ¿Ok? Y se lo voy a demostrar con la escritura porque pues si no, no tiene caso. Vamos a ver dos ejemplos. Vaya conmigo primero a Éxodo 4:22.
para demostrarle con la escritura que esta palabra primogénito aquí no representa creado primero, sino el más importante de la creación. Éxodo 4:22, hermanos, dice así: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿En qué sentido Israel era el primogénito en este pasaje? ¿En el sentido de haber sido la primera nación que fue creada? No, porque de hecho sabemos que ¿a dónde fueron llevados cautivos? A una nación que se llamaba Israel, o sea, a una nación que se llamaba Egipto. O sea que Egipto era una nación mucho antes que Israel. Y había muchas otras naciones aparte de Egipto, ¿ok?, que existían como naciones antes de que Abraham naciera. Ya existían naciones. Si nosotros entendemos que Israel es el primogénito porque es la primera nación que Dios creó, estamos cometiendo un error. Entonces, ¿en qué sentido Israel es llamado primogénito como país? ¿En qué sentido es llamado primogénito como país? Porque era el país que era el escogido, el más importante para Dios para lograr sus fines, sus propósitos. Propósito principalmente, hermanos, de redención. Ahora, ok, pastor, pero quizás no significa como nación, significa como persona. Israel fue el primogénito como persona. Tampoco, porque ¿quién era Israel, hermanos, antes que le cambiaran el nombre? Era Jacob. Pregunta, ¿Jacob era el primogénito? No. ¿Quién era el primogénito? Esaú. O sea, si lo vemos como nación, Israel no era el primogénito en orden cronológico de haber sido creado. Si lo vemos como persona, Israel tampoco fue el primogénito, sino que fue su hermano. Entonces, ¿en qué sentido es primogénito? En el sentido de importancia, por los propósitos espirituales que Dios tenía con ellos como nación. Veamos el ejemplo 2, Jeremías 31:9. ¿Lo encontró? Dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Efraín es mi primogénito. Todos los que han leído la Biblia saben que Efraín y Manasés eran los dos hijos de José, que justo cuando Jacob estaba a punto de morir, llamó a José y a sus hijos para darles la bendición de la primogenitura. Y que Manasés fue el que nació primero y Efraín nació después. Efraín no era el primogénito, Efraín era el segundo. El primogénito era Manasés. Pero cuando Jacob iba a bendecir a los hijos de José, dice la Biblia, José se los colocó estratégicamente para que la mano derecha reposara sobre Manasés, que era el mayor, y la bendición de la diestra de Jacob cayera sobre el primogénito. Pero Jacob lo que hizo fue cruzar las manos y puso la mano derecha sobre Efraín, que José lo había colocado estratégicamente a su lado izquierdo para que no recibiera la bendición de la primogenitura. Y fue por designio de Dios entonces, no importando que que Manasés cronológicamente era el primogénito, fue por propósitos espirituales que Jacob le dio la primogenitura. ¿A quién? A Efraín. De hecho, José se enojó. Usted lo puede ver ahí en el verso 17, Génesis 48, 17, véalo en su casa. José le dice que José se molesta y dice, padre, no es así, porque este es el mayor. Y Jacob le contesta, yo lo sé, hijo. Deja que así conviene. O sea, era un designio espiritual, era un designio de Dios, dar la primogenitura en importancia al que no la tenía en orden cronológico. ¿Ok? De hecho, hermanos, en la Biblia, Dios trabajó muchas veces despreciando al que era el primogénito cronológicamente. No sé por qué, Dios es muy misterioso, pero por ejemplo, Caín y Abel, Caín era el primogénito. ¿Y cuál halló gracia? Abel. Ismael e Isaac, ¿quién era el primogénito de Abraham? Ismael. ¿Quién recibió la bendición? Isaac. Esaú y Jacob, ¿quién era el primogénito? Esaú. ¿Quién recibió la primogenitura? Jacob. Rubén y Judá, el primogénito era Rubén. ¿Quién recibió la primogenitura? Judá. David y sus hermanos, David tenía un montón de hermanos antes que él que merecían la primogenitura. ¿Quién la recibió? David, y no solo la primogenitura, sino la promesa de que de él se levantaría un rey que reinaría para siempre.
Entonces queda completamente demostrado, creo yo, sin lugar a dudas, que cuando Pablo le dice a los colosenses, Él es el primogénito de toda la creación, Él no les está diciendo Cristo fue lo primero que Dios creó, sino Él es el ser más importante que esta creación ha conocido. Y para que les quede claro, Él sigue diciendo esto, escuche, y por Él fueron hechas todas las cosas. Esto sigue en el mismo sentido. Pablo era teológicamente muy profundo, hermano, porque para que la gente no entienda que sí, Él es el primogénito, quizás en importancia, pero que sigue siendo creado, ahora Él les dice, no se equivoquen, no solamente es el primogénito en importancia, sino que las cosas fueron hechas por Él. Y eso no tendría sentido que si Cristo un día no existió, ¿ok? ¿Cómo puede hacer las cosas? Él es eterno, de Él proceden todas las cosas. ¿Ok? Él creó todas las cosas. ¿Qué cosas? En los cielos y en la tierra. ¿En qué versículo de la Biblia piensa usted cuando usted oye en los cielos y en la tierra? Los cielos y la tierra fueron creados. ¿Qué se le viene a la mente? Génesis 1:1. ¿Quién creó los cielos y la tierra al principio? Elohim, esa es la palabra original. ¿Y qué significa? Significa dioses en plural, aunque tenemos que entender que no creemos, que no somos politeístas, sino que la deidad de Dios es más de una persona. La deidad de Dios está en más de una persona. ¿Y sabe quién creó todas las cosas en Génesis 1:1? Cristo. Y se lo va a demostrar con la Biblia. Que Cristo fue el que creó todas las cosas en Génesis 1:1 y no el Padre. Pastor, se lo va a demostrar con la Biblia. ¿Ok? Y por si la gente dice, ok, entendemos todo lo físico, todo lo que podemos ver, tocar, cielos y tierra, fue creado por Cristo. Pablo les dice, ok, las visibles y también las invisibles. O sea, las cosas que ustedes no ven, le dice Pablo a los colosenses, también Él las creó. Y aquí obviamente, hermano, se refiere a cosas espirituales. Hay un mundo físico natural, ¿verdad que sí? Este es un mundo físico natural que yo puedo tocar. Pero hay un mundo espiritual y sobrenatural que yo no veo, que yo no puedo tocar, que yo no puedo oír, pero que existe. Y entonces Pablo dice que también Cristo creó esos tronos, dominios, principados, potestades, es decir, todos los ángeles, todas las huestes, todos los seres espirituales que existen, no importa el rango que tengan, no importa si son malvados o si son santos, Cristo es el creador de ellos. Y no entienda usted aquí que Cristo es creador del pecado, no. Sino que en su soberanía Dios permitió que hubiera una rebelión y que hoy haya principados y potestades de las tinieblas que se mueven en las regiones espirituales. Pero ¿quién es el creador de todos esos seres? Cristo. En su estado original de pureza y santidad, cuando estaban en el cielo y servían a Dios. Antes de que se rebelaran, como dice Apocalipsis, una tercera parte de estos seres se rebeló con Satanás en contra de Dios. Y todo lo que va diciendo Pablo no es al azar. Es porque los gnósticos decían que Cristo era simplemente un ángel. Un ser superior que parecía hombre pero que no era hombre. Que parecía que tenía cuerpo pero que no tenía cuerpo. Los gnósticos eran una mezcla, hermanos, de judaísmo, filosofía griega, conocimiento místico, que alegaban que prácticamente para poder obtener la salvación necesitabas tener un cierto nivel de conocimiento profundo y esotérico de las cosas. Por eso cuando tú hablas con gente que está metida en esas cosas, hermano, del gnosticismo y la cábala y el misticismo y todo eso, te van a decir eso, que tú no puedes comprender lo que ellos saben. No, tú no lo puedes comprender. Y tú te quedas como, ¿seré tonto? No, ellos están hablando de eso, de un cierto gnosticismo, una cierta mezcla de una sabiduría. No, dice, porque tú no lo estás viendo con la perspectiva que yo lo estoy viendo. Mi perspectiva es hebrea. Le voy a decir una cosa, hermano. Nunca lea la Biblia con una perspectiva hebrea, porque ellos tienen un velo en los ojos. Esa es su perspectiva que ellos tienen, oscuridad, tinieblas. Hasta que Cristo les quite el velo van a entender la Biblia. ¿Okay? De hecho, los gnósticos, hermanos, contaban una anécdota y la trataron de hacer popular para promover esta enseñanza de que Cristo parecía que tenía cuerpo pero no tenía.
Y contaban una anécdota donde según en una ocasión Jesús iba con un discípulo por la orilla de la playa, en la arena, y entonces llegó un momento determinado en que el discípulo volteó y vio solamente las huellas de él, no vio las de Jesús. Entonces los gnósticos preguntaban, obviamente es una historia apócrifa, ¿no? Que no está en la Biblia, ¿no? Y ellos decían, ¿por qué el discípulo al voltear solamente miró sus huellas y no las de Cristo? Y decían, porque Cristo no tenía cuerpo, Cristo no vino en cuerpo. Y entonces cuando comió, cuando durmió, cuando le dio hambre, pero muchos de estos movimientos, hermano, obviamente niegan el evangelio y niegan la Biblia y te van a decir, no, es que eso está mal, eso no existe, eso fue escrito en el siglo IV o cosas así. Pero Jesús, aquí Pablo lo deja claro, que no es un ángel, sino que al contrario, Él creó todos los ángeles, está por encima de todas las cosas, ya sean visibles o ya sean invisibles, y Él es el creador. Y por último refuerza ahí en el verso 16 diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Él lo creó, ¿para quién? Para Él, para su gloria. Cristo es el Dios que creó todo desde el Antiguo Testamento para su gloria. Al Padre le plació entregar todo eso al Hijo. Esta cita no la traigo, pero la vamos a buscar porque no sea que alguien diga, no, eso no. Por favor, hermanos, esto está fuera de la proyección, pero no lo iba a dar, pero lo vamos a ver. Vamos a ir al Salmo 102, 25-27. Esto no lo traía, lo había sacado para otro tema, pero esta declaración que acabo de hacer es muy fuerte. Yo creo que si no lo vemos en la Biblia, alguien puede decir, ¿cómo? O sea, yo pensé que el Padre había creado todo en Génesis 1:1. Es que entonces la Biblia se contradice, porque Colosenses claramente dice que todo lo creó Cristo. Él lo creó, todo para Él y por Él. Salmo 102, 25-27, por favor. Escuche. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Cada vez que leemos un pasaje así en el Antiguo Testamento, siempre pensamos que es el Padre. Siempre pensamos que está hablando del Padre. En realidad está hablando de Dios, ¿ok? El Padre es una de las personas de esa deidad, pero aquí no está siendo específica esta porción, está hablando de Dios, de Elohim. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y nosotros deducimos automáticamente que fue el Padre. Pero vamos a ver que Hebreos 1:8-12 nos aclara que es el Hijo el que creó todas las cosas, porque la Biblia no se contradice. Hebreos 1:8-12. Escuche, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Lea todo el contexto. Hebreos está hablando específicamente del Hijo, ese que sus años nunca acaban, ese que creó todas las cosas desde el principio, desde Génesis 1:1, es el Hijo. Ahora volvemos a nuestro sermón donde estábamos. Y quería dar esas citas porque... Y conforme avancemos, obviamente también lo reforzaremos, porque algunos es la primera vez que están oyendo todo esto, aunque la Biblia dice claramente que el Hijo fue el que hizo todo, que el Padre hizo todo por medio del Hijo, pero Él es el agente directo de la creación. Vamos a ver, hermanos, ahora, todavía no hemos resuelto nuestra contradicción, ¿verdad? Supuesta. Todavía no hemos resuelto el que supuestamente hay una contradicción en la Biblia. Pasajes que dicen que gente vio a Dios, y pasajes que dicen que nadie puede ver a Dios. Le voy a explicar algo, hermano. Nosotros como creyentes podemos luchar con ciertos pasajes porque no los comprendemos, pero solo un hereje se puede atrever a decir, por cuanto yo no lo comprendo, la Biblia está mal.
Nosotros podemos luchar con pasajes que no comprendemos, pero es más allá de nuestro entendimiento por fe que nosotros hemos aceptado que la Biblia es la palabra de Dios. Ay, pastor, pero por fe es un cliché sencillo, entonces yo le puedo decir a alguien por fe. No, también debemos ser inteligentes y analizar la Escritura, porque Dios no es un Dios ilógico ni irracional. Es un Dios ordenado, inteligente, sabio, que nos dejó versículos para que nosotros creamos todo lo que Él enseña. Hoy día mucha gente cuestiona la Biblia por 2, 3 versículos que no entiende, hermano. En la época de la Santa Inquisición, si alguien hacía eso, acababa quemado. Hoy ya no, hoy la gente puede cuestionar la Biblia y todo, ¿no? Cuando son indoctos e inconstantes, que tienen años en el Evangelio y siguen cuestionando la Biblia, pues sí dan ganas de quemarlos, ¿no? No es cierto. Vamos a ver versículos, hermano, que dicen que a Dios lo vieron. Génesis 32:30. Génesis 32:30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pastor, fue una visión, fue un sueño. Ahorita vamos a ver que no. Deuteronomio 34:10, por favor. Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Cara de Dios, cara de Moisés, cara a cara. Pastor, fue una experiencia mística, fuera del cuerpo. Estos son solo 2 ejemplos. Ahora, veamos 2 versículos en donde dice que a Dios no se le puede ver. Éxodo 33:20. Primero. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ahora entiende por qué no le puede contestar a mi esposa, ¿no? Juan 5:37, hermanos. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El Padre. Al Padre nadie lo ha visto, dice Jesús. Yo lo vine a revelar. Más adelante vamos a ver un versículo. Pastor, aquí hay una contradicción, pastor. ¿Cómo podemos resolver esto? No hay ninguna contradicción. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que siempre que en el Antiguo Testamento nosotros, al oír la palabra Dios, automáticamente pensamos en el Padre. Oh, el Padre, Él creó todo. No, dice que fue el Hijo. Oh, dice que vieron a Dios. Oh, vieron al Padre. Inmediatamente nosotros pensamos siempre en el Padre, y está bien, el Padre tiene un lugar de preeminencia, hermano, en lo que es la deidad de suma importancia. Obviamente el Hijo procede del Padre, el Padre no procede del Hijo. Hay un orden, en la misma Trinidad hay un orden. Es engendrado, de hecho, el Padre, el Hijo es engendrado, no creado, sino engendrado de la misma naturaleza, de la misma sustancia del Padre. Y el Espíritu Santo procede de ambos. El Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo, pero no es menos. Usted debe de entender algo, hermano. La diferencia de roles en una tarea no significa menos importancia. ¿Ok? La diferencia de roles, esto es un principio importantísimo para entender la Trinidad. La diferencia de roles en la Trinidad no significa menos importancia, sino simplemente diferentes roles. El Padre decreta desde la eternidad, el Hijo crea, el Espíritu Santo viene, transforma y convierte a los que han de ser redimidos para salvación, para vida eterna. ¿Quién vio a Dios? Veamos ejemplos, ya vimos unos, pero vamos a ver el de Abraham primero. ¿A quién vieron? ¿A quién vieron esta gente? Porque hay gente que dice que ellos vieron a Dios. ¿A quién vieron? Pero después dice hay otros pasajes que nadie lo puede ver. Génesis 18:1. Vamos a ver 3 ejemplos de hombres de importancia y de respeto, hermanos, que dijeron ver a Dios. Abraham vio a Dios, Génesis 18 del 1 al 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra.
No fue un sueño, no fue una visión. ¿Cómo lo sabemos? Comieron. Lo esperaron, estuvieron ahí abajo de un árbol esperando a que se preparara la comida. Tomaron la comida físicamente, ingirieron la comida, se la comieron. ¿Okay? Entonces esto no fue, hermanos, un sueño, no fue una visión. Los describe como tres varones, una palabra que se usa para hablar de personas. Esa palabra se usa en el Antiguo Testamento para hablar de personas o para hablar de ángeles. Eso fue lo que vio Abraham. Abraham vio tres varones. Nosotros automáticamente por la Escritura vemos que esos tres varones son Jehová. ¿Ok? Los tres varones son Jehová, son Dios. Siempre que nosotros usamos la palabra Jehová, hermanos, acuérdense que en el original es Yahweh y que estamos hablando de la deidad, o se usa también la palabra Elohim. Estamos hablando de la deidad. El problema es que nosotros inmediatamente le asignamos la tarea a una persona de los tres. Y tenemos que aprender a verlo como una deidad, como Dios. Usted conoce el pasaje. Llegan los tres, comen con él. No fue un sueño porque de hecho Sara no se podía meter al sueño de Abraham. Sara los oyó, ¿se acuerda? ¿Se imagina usted que un día sueñe y usted ve a su esposa? ¿Y qué haces en mi sueño? Te metiste a mi sueño sin permiso, ni acá me dejas solo. No, no fue un sueño. Sara los oyó, Sara oyó la promesa que iba a tener un hijo y se acuerda que se rió. De hecho, de ahí vino el nombre Isaac, que significa sonrisa. ¿Ok? Y nosotros asumimos, esto es lo que pasa, uno de los tres es el Padre, los otros dos es el Espíritu Santo, el Hijo, cuando lo vemos así. Pero luego cuando llegamos al capítulo 19 ya vemos que los otros aparecen como dos ángeles que fueron enviados. Entonces uno llega a esta conclusión, el Padre se queda con Abraham platicando, ¿ok? Y manda dos ángeles, y como dice que son dos ángeles, automáticamente nosotros pensamos que no es parte de la Trinidad, y ahí hay un error, porque esa palabra varón que se está usando ahí está hablando de la deidad. Y tanto el que se queda con Abraham es Dios, como los dos que se van a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda usted que Abraham se queda negociando, entre comillas, con Dios? Señor, ¿y si hubiera 50 justos? Y ahí tú automáticamente, ¿qué piensas? Este es el Padre, ¿verdad? Este es el Padre que está con Abraham, hablando con Abraham. Y los otros dos, en el capítulo que sigue, dice que simplemente son dos ángeles. Oh, son dos ángeles. No. Vamos a ver con la Biblia, hermanos, que el que se queda, hermanos, con Abraham platicando es Jehová, pero no sabemos qué persona de la Trinidad. Verso 33, Génesis 18, 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Aquí Jehová, ¿y tú qué dices? Jehová, el Padre. No, es Dios, es una de las tres personas de la deidad, es Dios. Pero no sabemos exactamente qué persona es. Hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, quiero probar con la Biblia que cada vez que se usa la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, no siempre se refiere al Padre. Muchas veces la palabra Jehová en el Antiguo Testamento se refiere al Hijo. En otras ocasiones la palabra Jehová en el Antiguo Testamento se refiere al Espíritu Santo. Veamos el versículo que quizás le puede hacer objetar, el Génesis 19:1. De hecho ni lo traigo, pero considero tan importante verlo que lo voy a buscar, porque no quiero, hermano, que especialmente los que son antitrinitarios, este sermón para ellos, hermano, es como sal en la llaga. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y aquí está la objeción. Nuestra mente piensa, el que se queda con Abraham hablando es el Padre, es Jehová el Padre. Los otros dos no son nada, porque aquí dice que son ángeles. Pero acuérdese qué palabra se usó cuando Abraham se postra ante tres, ¿qué? Varones. Es la misma palabra para ángel, es la misma palabra que describe varones, es decir, personas en forma de hombre, o en este caso se está simplemente usando la palabra para decir que son ángeles. Pero estos dos son Jehová, tienen la deidad, toda la deidad de Dios, hermano, está en ellos. Vayamos a ver el Génesis 19:24. Génesis 19:24. Escuche, entonces Jehová
hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Explíqueme eso. Jehová hizo llover azufre y fuego desde los cielos de parte de Jehová, de la deidad. Hay una deidad compuesta por 3 personas, ¿ok? Y entonces es así como nosotros, hermano, tenemos que entender este verso. Al Padre nadie le ha visto jamás, entonces no fue el Padre que se quedó con Abraham. No fue el Padre que habló con Abraham. Los otros 2 varones, léalo todo completo, ya va a ver que llega un momento en que ellos hablan como si fueran enviados, pero llega un momento también en que ellos pueden tomar decisiones. Lea completo esto, 18-19 de Génesis. Llega un momento en que los varones le dicen a Lot y a su familia, mira, no podemos destruir hasta que tú no te vayas, porque Jehová nos envió a destruir. Y tú dices, ok, son subordinados a Jehová. Pero llega un momento en que Lot le dice, ¿me dejan ir a esta ciudad que se llama Zoar, que es pequeña? Y ellos le dicen, sí, nosotros te dejamos ir. Actuando en ese momento como Jehová, como la deidad que reposa sobre ellos. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, el de Jacob, que lo acabamos también de leer, 32:30. Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. No fue una visión, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Porque quedó cojo de su cadera. Dice que el tendón se lo encogió cuando el ángel le dio un toque. Ya se imagina el toque del ángel, hermano. Y por dentro se rompió el tendón y quedó cojo. Tú no sueñas que alguien te rompe la nariz y amaneces con la nariz rota, ¿no? No es un sueño, es algo real, es algo, pastor, pero ¿cómo puede Dios luchar con un hombre? O sea, hay gente que se va al extremo de decir que ese era Satanás, que ahí Jacob luchó con Satanás. El gnosticismo promueve eso, hermano. El gnosticismo promueve que Jehová del Antiguo Testamento es Satanás. Sí, vétase a investigar, los gnósticos creen eso, que Yahweh, Jehová, muchos de las raíces hebreas también dicen eso. Las raíces hebreas enseñan, hermano, que Yahweh es Satanás. Lo que pasa es que lo van adoctrinando poco a poco. Y hay varios movimientos, quizás el que usted conoce no cree en esto, pero la mayoría creen eso. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo puede Dios luchar con un hombre? Fue posible mediante este método. Escuche, verso 24, Génesis 32:24. Aquí está la razón. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Ahí está, la palabra para un hombre, un ser, una persona. Luchó con él un varón. Tenía forma de una persona. Hubo contacto físico, hubo lucha cuerpo a cuerpo, hermano. Y se va a impresionar cuando le diga esto. De hecho, Jacob le ganó la pelea, hermano, a este varón. Jacob no era cualquier hermano papanatas, por lo que vemos. Pastor, pero ¿cómo es posible que un hombre le gane al Dios Todopoderoso? Esto no significa que Jacob es más poderoso que Dios, sino que Dios no menospreció el tomar esa forma humana, ¿ok?, para poder bendecir a Jacob, para poderle dar la bendición. Por eso le dice, ahora tu nombre es cambiado, ya no serás Jacob, te llamas Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. No lo dejaba ir, ¿se acuerda? El varón se quería ir y Jacob, hermano, peleó con él. Dice que el varón le dijo, déjame ir porque ya raya el alba. Déjame ir. Y entonces dice que lo bendijo ahí a Jacob. ¿No le suena parecido que hay alguien, hermano, que dejó toda su gloria y se despojó de toda su gloria y no se aferró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y estando en forma de siervo se hizo obediente hasta la muerte? Y muerte de cruz, dice Filipenses, hermano. Eso es lo que estamos viendo acá. No es que Jacob sea más poderoso que Dios, sino que Dios voluntariamente bendice, hermanos, a Jacob. Y por último vamos a ver otro ejemplo, Josué, hermanos. Josué vio a Dios también. Josué 5:15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
¿Cómo es posible? Era un varón. Igual Jacob vio un varón. Vean su casa, el verso 13, vean en su casa, que no lo traje. Ya no quiero ir a la Biblia otra vez a buscarlo por el tiempo. Pero dice que Josué, hermano, ve a un varón. ¿Se acuerda de la historia? Están a punto de entrar a conquistar, hermanos, Jericó, y Josué, hermano, tiene miedo. Usted sabe, el pueblo había seguido a Moisés por mucho tiempo y ahora Josué está temeroso, y se aparece este varón, hermanos, que sabemos que es Dios, porque en el verso 14 Josué dice que se postra y lo adora. Y ningún ángel recibe, hermano, adoración, ningún ángel creado, ningún ser creado, ni ningún hombre en la Biblia nunca jamás recibió adoración. ¿Se acuerda cuando Cristo resucita y lo adoran las mujeres? ¿Qué les dijo? Quítense porque yo no soy Dios. No, recibió la adoración de ellas. Y este varón con esa espada desenvainada, dice que Josué valiente también va y le dice, oye, ¿eres de los nuestros o de aquellos? No, le dice, mas como un príncipe del ejército de Jehová yo he venido. Quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás parado es santa. ¿Quién había dicho eso antes? El mismo que habló en la zarza con Moisés. Pero aquí dice que era un varón. En su sabiduría Dios, hermano, desde el Antiguo Testamento, manifestando la persona de su Hijo, y la persona de su Hijo, hermano, revelándose y mostrándose a estas personas. Pastor, pero entonces, ¿qué? ¿Se puede ver a Dios o no se puede ver a Dios? Porque ya me mareó. Hermanos, para ir cerrando en esta última parte del sermón, por lo que nosotros vemos y por lo que Jesús enseñó, que al Padre nadie le ha visto jamás porque nadie ha visto su aspecto, el Padre, por designio soberano, en su deidad nadie lo puede ver. ¿Por qué, hermanos? Porque en su deidad nadie puede ver ese ser espiritual tan santo y tan profundo y vivir. De hecho, hay una postura que enseña que aquellas personas en el Antiguo Testamento que murieron súbitamente, fue por eso, fue porque no pudieron, Dios se manifestó de alguna forma y obviamente se cumple la palabra, no pueden ver a Dios y vivir, tuvieron que morir. Vamos a ver Juan 1:18, hermanos. Aquí vamos a ir ya resolviendo la paradoja, hermanos, y viendo con la Biblia si se puede ver a Dios o no. ¿A quién vieron estos personajes que vimos en el Antiguo Testamento? Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿a quién vio Abraham? ¿A quién vio Josué? ¿A quién vio, hermanos, Jacob? Vieron una de las personas de la Trinidad. Pero Dios, la deidad, no sé si me entiende, la sustancia usted no la puede ver, ni yo, porque es algo espiritual. Mire lo que dice, y aquí es donde vamos a pedir la ayuda de Isaías y de Juan para resolver esta situación. Porque Juan e Isaías nos resuelven esta paradoja. Vayamos a Isaías 6:1, hermanos. Isaías 6:1, por favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Más adelante en el verso 5, lo ve en su casa, nos aclara, dice, yo vi al rey Jehová. Yo lo vi. Sus faldas llenaban el templo. Querubines volaban alrededor de él. Tenían 6 alas. Con 2 alas cubrían sus pies. Con 2 alas cubrían sus rostros. Con 2 alas volaban. Y decían aquel trisagio que decía, Santo, Santo, Santo. ¿Y quién es? Vemos Jehová, pensamos en el Padre. Juan nos resuelve esto y nos dice a quién está viendo Isaías. Juan 12:41. Dice así, hermanos, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías vio a Jesús, mis queridos hermanos. Isaías vio la persona del Hijo, a quien llama el Rey Jehová. Es a él a quien los querubines le están diciendo, Santo, Santo, Santo. Es él, hermanos, el que creó las cosas y de quien proceden. Lo llama
el rey Jehová. Lea todo el contexto, si usted dice, no me queda claro, lea todo el contexto. Juan 12 está hablando de Jesús, de la incredulidad de los judíos hacia Jesús. Y dice, como cuestionando la incredulidad de los judíos con lo que vio Isaías, y dice, Isaías habló de él, cuando vio su gloria. A quien vio Isaías, hermanos, en aquel trono alto y sublime, fue a la persona de Jesucristo. Podemos deducir entonces, hermano, que muchas veces, escuche, cuando usted lee la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones está hablando de Jesús de Nazaret. Porque esa palabra, Jehová, habla, hermanos, de la deidad. ¿Quién es el único que ha visto al Padre? El único que ha visto al Padre es el Hijo. Veámoslo en Juan 6:46. Porque este es el verso que confirma lo que estoy diciendo. Si no, no tiene sentido que usted, no, entonces, ¿será que a veces veían al Padre, a veces veían al Hijo? No, queda claro que la palabra Jehová muchas veces es usada para Jesús y algunas veces para el Padre, pero queda claro que al Padre nadie le ha visto. Juan 6:46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Solamente hay un ser en el universo que ha visto al Padre, el Hijo. Entonces, ¿a quién vieron todos estos hombres? Vieron al Hijo. Porque al Padre nadie le ha visto jamás. La palabra Jehová, hermanos, no sé si ustedes saben que no está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento traducido. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. Fue escrito en griego, por designio divino, por designio soberano, fue escrito en griego. La palabra que se tuvo que haber traducido cada vez que se menciona a Dios en el Nuevo Testamento es la palabra Yahweh. Se tuvo que haber traducido se tradujo como Dios al Nuevo Testamento. Pero ¿por qué no se tradujo Jehová? ¿Por qué no se tradujo como está en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, siempre que aparece la palabra Yahweh en el original, siempre se traduce como Jehová. Y los discípulos que aman a Dios y temen a Dios, ¿por qué no agarran esa palabra Yahweh que ellos conocen y vienen y la traducen en el Nuevo Testamento o la hubieran escrito, el tetragramatón en griego, ¿verdad? En el idioma griego para que se entendiera. Pero ahora en español nosotros nunca vemos la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. Es muy fácil, ¿sabe por qué? Porque cada vez que usted ve en el Nuevo Testamento la palabra Señor se refiere a Jehová. Esa es la respuesta. Porque esa palabra Yahweh se traducía como Dios o se traducía como Señor. Entonces cada vez que los discípulos están llamando a Jesús Señor, le están llamando Yahweh. No le están llamando el Padre, no se confunda con esto. Porque hay mucha gente que por ahí unos versículos por ahí que dicen, Jesús dijo el Padre y yo uno somos, por lo tanto, a veces Dios es el Hijo, a veces Dios es el Padre, a veces Dios es el Espíritu Santo. Eso se llama modalismo y eso es una herejía. Esta esencia es una, Yahweh, Dios es uno, pero hay tres personas en esa esencia. Entonces, ¿por qué dice Jesús, el Padre y yo uno somos? Se refiere que la deidad del Padre está en el Hijo, no que son la misma persona. Son tres personas diferentes. Eso es bien claro que nosotros lo comprendamos, hermano. Pastor, explíqueme eso. Bueno, vamos a ver todo un tema que va a hablar sobre la Trinidad, pero aquí, hermanos, la aparente contradicción se resuelve. La aparente contradicción se resuelve. No hay contradicción en la Biblia. Cada vez que en el Antiguo Testamento vemos que alguien vio a Dios, vieron algo que los teólogos le llaman el Jesús preencarnado. Yo no estoy tan de acuerdo con ese término preencarnado, porque de alguna forma la manifestación que Jesús tenía en el Antiguo Testamento tenía una cierta sustancia y materia con la cual podía interactuar con las personas. Entonces yo no estoy completamente de acuerdo, pero voy a respetar que así lo enseña la iglesia, ¿no? La iglesia es importante, todo lo que la iglesia ha enseñado, la doctrina de la iglesia evangélica, hermano, usted no puede venir a contradecirla de la noche a la mañana. No, yo pienso que eso, ¿por qué? Porque estamos hablando, hermano, que usted quién es para contradecir lo que grandes hombres de Dios han sentado en doctrina sobre la iglesia. Hay mucha gente que el día de hoy se quiere levantar y refutar a Calvino y que va a refutar a Lutero y que va a refutar a... ¿Tú quién eres para refutarlos? Obviamente eran humanos y tenían errores y tenían problemas, pero tú apenas sabes un poco de ortografía y quieres refutar a los grandes hombres de Dios. Y el Jesús encarnado del Nuevo Testamento. Por último, vamos a ver nuestra última cita al día de hoy, que no está en
en la proyección. Por favor, vamos a la Biblia, a Mateo 28. Esta es nuestra última cita al día de hoy. Mateo 28. Dieciocho. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Jesús creó los cielos y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, singular. Nombre, no nombres, nombre. ¿Okay? Un solo nombre, el nombre de Dios, que está manifestado en tres personas. Estos son sus nombres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, pastor, esos no son nombres porque usted es papá de Max, pero su nombre no es papá, su nombre es Bernardo. Después resolvemos esas paradojas, ¿no? Pero hay tres personas en la Trinidad. ¿Okay? En la Trinidad está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando se bautiza una persona, en el nombre de estas tres personas, se está bautizando en un solo nombre en realidad. ¿Cuál nombre? El nombre de Dios. Cuidado con los que digan: no, pues solo en el nombre de Jesús, porque eso también es una herejía, hermano. Los famosos solo Jesús, que son unos herejes también, ¿okay? Que no entienden la Trinidad. Mucha gente, hermano, no entiende la Trinidad. Hay gente que tiene 15 años, 20 años en el cristianismo y no entiende la Trinidad. ¿Okay? Es un tema difícil, pero hay suficiente material en la Biblia para que nosotros entendamos. En el Antiguo Testamento, hermano, muy rara vez se le llamó a Jehová Padre. Muy rara vez. Es Jesús que viene en el Nuevo Testamento a decir: cuando oren digan Padre nuestro. Porque casi todo lo que nosotros vemos de manifestaciones del Antiguo Testamento no es el Padre, es el Hijo. Y Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, pero aparece Señor aplicado a Jesús, porque Jesús es Jehová. Vamos a orar, hermanos.